Amén. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, al libro de de Josué. Al libro de Josué, capítulo 6. Yo creo que vas a ser bendecido por la palabra de Dios en esta tarde. Y vamos a ver acá en Josué, capítulo 6, versículo 1. Para dar una introducción simplemente, recuerden, este libro de Josué habla de ya después de que Dios había sacado al pueblo de Dios, ¿no?, de Egipto, lo había liberado y lo había con el fin de llevarlo a la tierra prometida. Todos saben la historia, ¿verdad? Dios abrió el mar rojo, el pueblo salió de Egipto, Dios hizo milagros, maravillas y los llevó hasta el borde de la tierra prometida. Pero dice que ellos no creyeron a Dios, no creyeron que Dios podía hacer lo que Dios había prometido, porque vieron gigantes. Así que Dios les dijo: mira, ¿sabes qué? Por no haber creído, esto trae consecuencias a tu vida, ¿no? Por no haber creído, ustedes no van a pasar, ustedes no van a poseer aquello que Dios tiene para ustedes. Wow, un castigo bien fuerte, ¿no? Tú dirás, por no creer solamente, ¿no? Pero la incredulidad tiene consecuencias muy graves, la incredulidad. Y después Dios dijo: bueno, sus hijos menores de 20 años son los que van a poder ellos pasar. Así que había pasado este tiempo, Josué está con esta nueva generación de jovencitos que ya habían crecido, y se encuentra en Josué 6:1, dice: ahora Jericó estaba cerrada. ¿Qué dice esas dos palabras? Bien cerrada. No solo estaba cerrada, sino dice bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Jericó, ¿qué es Jericó? Es una ciudad. Jericó es la primera ciudad que ellos, después de haber cruzado el río Jordán para ya poseer la tierra prometida, Jericó es la primera ciudad que ellos encuentran, ¿no?, en esta tierra. ¿Y cómo se llamaba esta tierra, o cómo es esta tierra conocida? Es la tierra prometida, ¿no? La tierra prometida. Y si tú piensas nomás en esta definición, ¿qué viene a tu mente cuando decimos tierra prometida? ¿Qué viene a tu mente cuando decimos tierra prometida? Que es una buena tierra, muy bien, ¿qué más? Es una buena tierra, ¿qué más? Tierra prometida. ¿Qué más? Vamos, fuerte. Ahí está. Tierra prometida nos habla de ¿qué? De una promesa, ¿ok? Eso es lo que tenemos. Tierra prometida nos habla de una promesa. La definición de promesa es esto: es una expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. Es decir, ¿cuántos alguna vez han prometido, no? Una promesa es: yo o voy a darte esto, ¿no? Te prometo darte esto, o prometo hacer esto por ti. Eso es una promesa, dice, la expresión de la voluntad. Así que la tierra prometida fue esta tierra que Dios, ¿no?, expresó prometer. Dios expresó dar. Ahora, yo creo que ustedes ya saben esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo fue que Dios hizo esa promesa? ¿Cuánto tiempo antes de que en este capítulo 6 de Josué el pueblo de Dios esté frente a Jericó? ¿Cuánto tiempo antes Dios había dado esa promesa? Ellos estaban cumpliendo una promesa. ¿Cuánto tiempo antes? ¿Cuánto? 400, ¿no? 400 años y un poco más. ¿Por qué? Porque acuérdense que los que debían de entrar a los 400 años no entraron y se quedaron ¿cuántos años más? 40 años más, ¿no?
O sea que fíjense, hermanos, porque a mí esto me llama la atención, que Dios le hizo esa promesa a Abraham hace más de 400 años, ¿no? Y ellos se encuentran allí en Jericó porque Dios hace más de 400 años prometió algo. Y prometió que a los descendientes de Abraham les iba a dar esa tierra. Por eso es la tierra prometida. ¿Cuántos podrían pensar y decir, Señor, ¿será que yo estoy aquí, en este lugar, en esta iglesia, soy parte de esa iglesia? ¿O será que yo estoy aquí porque tú hace muchos años prometiste algo? ¿O hiciste una promesa? Porque ustedes saben que muchos de nosotros a veces pensamos, yo estoy aquí porque yo quiero estar aquí. Bueno, piensan eso, ¿no? Pastor, yo estoy aquí pero porque yo quiero, ¿ah? A mí nadie me trae, a mí nadie me obligó, yo quiero estar aquí. Es mi voluntad. Y así como yo quiero estar aquí, el día que yo no quiera, me voy, ¿no? Porque es mi decisión. Pero ustedes creen que ellos podían haber dicho, nosotros estamos acá en Jericó porque queremos. Cuando ves el cuadro completo, te das cuenta que no era porque ellos querían. Dios los había llevado ahí. Así que déjame reventarte tu globito, de que tú no estás aquí porque tú quieres. ¿Ah? ¿Ok? Pero pastor, yo le estoy haciendo un favor a Dios. El hecho de que esté aquí ya es mi voluntad. O sea, yo el otro domingo no vengo si quiero. A Dios lo tengo así. Si me va bien, vengo. Si no me va bien, no vengo. No. Tú no le estás haciendo un favor a Dios. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué haces que no estás en alguna de las 400 otras iglesias que existen en esta ciudad? ¿Ah? ¿Por qué estás aquí exactamente? Y quién sabe si es porque tú eres la respuesta a una promesa que Dios ha hecho, pero que Dios, fíjate, en este caso, más de 400 años atrás había sido dada esa promesa. ¿Ah? Y nosotros también somos parte y estamos aquí porque Dios prometió algo. Y esto es algo especial. Esto es algo especial porque tú estás aquí de repente como respuesta a una promesa que Dios ha hecho. Tú vas a decir, ¿verdad, pastor? Lo que usted lo dice es cierto, porque yo no quería estar acá, pero estoy acá. Dios te trajo. Dios tiene una promesa, o Dios ha hecho promesas. Y la pregunta que a mí me llama la atención es, ¿qué habrá prometido Dios que ha hecho que tú estés aquí? ¿Qué habrá prometido Dios que ha hecho que tú estés aquí? ¿Y a quién Dios le habrá hecho esa promesa? ¿Y adivinen qué? ¿Adivina qué? Adivina por qué tú estás acá. Porque Dios, ¿qué prometió? ¿Y hace cuánto fue hecha esa promesa? Bueno, sabemos que Dios le hizo una promesa a su propio Hijo, ¿no? A Jesús. ¿Y sabes qué Dios el Padre le dijo a Jesús? Dios le dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra. O sea que tú estás acá, adivina por qué. Porque Dios le prometió a su Hijo Jesucristo que era poderoso para salvar, no solo en Jerusalén, no solo en el Medio Oriente, sino hasta los confines de la tierra. Y no solamente eso, porque si tomamos la promesa que Dios le hizo a Abraham, también, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Te voy a bendecir y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que adivina, tú estás acá porque Dios hace como 3,000, 4,000 años le prometió a Abraham que por él iba a bendecir a todas las familias de la tierra.
Y te das cuenta entonces que sí, eres especial, pero no eres como quien dice, ¿no? Sin mí Dios, ¿qué va a hacer? No avanza, ¿no? O sea, acá me necesita, como antes algunas personas me amenazaban, pastor, si no me voy a otra iglesia, y yo les decía, tengo tu carta ya escrita. Tengo tu carta, solo me falta firmarla y te puedes ir a cualquier iglesia que deseas, ¿no? De broma, por supuesto. O sea, sí, nos damos cuenta que, ¿qué tal si estamos aquí porque somos parte de un plan, ¿no? O sea, no era tanto como que yo he planeado estar aquí. Yo he planeado estar aquí, ha sido mi decisión el estar aquí. Cuando la Biblia dice que a veces Dios, ¿verdad?, nos mueve de tal forma que hace que estemos aquí. E inclusive, ¿no? Podemos decir, pastor, ¿sabe qué? De verdad yo estoy aquí y han habido veces que yo no he querido estar aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? No lo soporto ese pastor. ¿Cómo su esposa lo aguanta? Porque es descendiente de una heroína, ¿no? Entonces ya. No soporto, el pastor ese domingo me habló a mí, se hacía el loco, pero me miraba. Alguien le contó lo que yo había hecho esa semana y lo dijo, no tuvo pelos en la lengua y lo dijo, se la agarró conmigo, así que no regreso más a ese lugar. O alguien te ofendió en la iglesia. Y es como que, no puede ser, en esa iglesia me han ofendido, así que no voy a regresar más. Y adivina dónde estás. ¿Por qué? Porque Dios hizo una promesa. Y quizá tú eres el resultado de esa promesa. Y a veces es chistoso, ¿no? Porque decimos, la iglesia es la familia, la iglesia somos la casa de Dios, somos una familia, ¿no? Pero la primera que alguien te ofende ya te vas, ¿no? Hermanitos que están acá, algunos tienen sus hermanas al lado, ¿no? ¿Alguna vez te has peleado con tu hermanita, con tu hermanito? Voy a preguntarle a alguien, ¿no? a ver si alguna vez se ha peleado con su hermanita, su hermanito. Sarita, ahí está tu hermanita linda, mira, allá atrás. O sea, de acá parece un ángel, ¿no? Un ángel, no he dicho qué tipo de ángel, pero un ángel. ¿Alguna vez te peleaste con ella? Muchas, Dios mío. ¿No? Tú le pegabas, dice. ¿No? Porque a veces en la familia ocurren esas cosas, ¿no? A veces nadie tiene la razón necesariamente por esas peleas, pero a veces se da, ¿no? Entonces a veces, hermano, a mí me han ofendido en la iglesia y seguramente yo he ofendido en la iglesia también, porque soy imperfecto. Por eso la Biblia habla de perdonar. ¿Cuántas veces? ¿No? Matemáticos, ¿cuánto es 70 veces 7? 490, ¿verdad? Multiplicación. Eso fue lo que le dijo Pedro, ¿no? Le preguntó a Jesús, Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Así que él se imaginó a esos hermanos, porque hay hermanos que hay que perdonar mucho, ¿sí o no? Seamos sinceros, ¿sí o no? El Señor nos los envía, pero hay que perdonarlos mucho. Y Pedro, pues bueno, hizo el cálculo, ¿no? Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano? Hasta 7, dijo, creo, ¿no? Hasta 7 en un día. ¿No? Pobre Pedro. Y Jesús le dijo, no solo te digo 7, sino 70 veces 7. Y la otra vez yo estaba pensando en esto, hermanos, y dice la palabra que si tú no perdonas, ¿qué pasa en tu relación con Dios? Si tú no perdonas, tu Padre no te perdona. ¿Han leído? No, eso está en la Biblia, ¿verdad?
Eso no está en el periódico, eso está en la Biblia. Dice, si tú no perdonas, tu Padre no te perdona a ti. Hay otro versículo que también dice que esposo, y Dios nos agarró, ¿no? Porque dice, trata bien a tu esposa. Ya dice las esposas, ¿cómo sonríen, no? Ahí mismo sonríen las esposas, se alegran. De acá las veo, ¿no? Y le dice, esposo, trata bien a tu esposa, porque si no tratas bien a tu esposa, ¿qué va a pasar con tus oraciones? Van a tener estorbo, ¿no? Es como cuando tú llamas con celular y aló y hay buena señal, ¿no? Pero te vas al sótano y aló, ¿me escuchas? Y bla, 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 no se escucha, bla, entrecortado, ¿no? En el ascensor, bla, te escucha una palabra, otra. Eso es que tu comunicación está siendo estorbada. Y esposo dice, si tú tratas mal a tu esposa, así son tus oraciones. Señor, dame trabajo, ¿no? Y Dios escucha bajo. ¿Qué tiene mi hijo el bajo? ¿Qué le pasa? ¿No? ¿Qué quiere tocar bajo, no? Señor, ayúdame a ser un buen esposo. El Señor escucha oso nomás, oso. ¿No? Y perdona mis exabruptos. El Señor escucha bruto nomás, bruto. Sí, yo sé que no. Han hablado por teléfono y a veces se escucha así, ¿no? Estorbada la comunicación. Dice que si el esposo trata mal a la esposa, no la trata bien, Dios dice tus oraciones van a ser estorbadas. O sea, Dios no va a contestar. Entonces, ¿sabes qué es si tú no perdonas, es como que en tu casa, literalmente es así, en tu casa tú sales y cierras la llave general del agua y bajas la llave general de la luz. Tienes las conexiones, tienes los cables, tienes las tuberías, pero tú vas al caño y no sale agua. Pero no es porque no hay, es porque tú has cerrado la llave. Cuando uno no perdona, uno cierra una llave en su corazón, hermanos. Y es difícil perdonar a veces, sí, pero esto es lo que decía, ¿no? Que Dios, por eso dijo, ¿no? En este caso a Pedro le dijo hasta 70 veces 7. Y no sé por qué entré a este tema, porque no está acá. Para eso dan las notas para regresar a lo que estábamos diciendo. Así que dile al que está a tu costado, tú eres una respuesta a una promesa de Dios. Dile, no estás aquí porque eres bonito, no estás aquí porque eres feo y no estás aquí porque quieres. Estás aquí porque Dios te ha traído. Amén. Ese israelita ahí en Jericó no decía, nosotros decidimos venir aquí. No, yo prometí a Abraham que sus descendientes iban a venir acá. Y por eso tú estás acá. ¿Se han dado cuenta que a veces Dios nos envía donde no queremos ir? ¿Sí? ¿Amén? Dios nos envía donde no queremos ir. Quería entrar a otro tema, pero no, mejor no, me lo dejo ahí nomás. Porque entonces, escuchen, hemos puesto un fundamento a algo, ¿no? Somos parte de un plan más grande y más antiguo inclusive, ¿no? Que solo nosotros. Entonces les voy a hacer una pregunta, porque soy muy preguntón, pues, ¿no? Entonces, ¿dónde queda todo esto que muchas veces uno predica, uno comparte, uno le pregunta a Dios o tú escuchas, ¿no? Donde tú escuchas que la gente te dice, cumple tu sueño, encuentra tu visión, aún busca tu propósito, busca tu sueño, ¿no? Busca tu pasión, encuentra tu pasión.
Si tú lo ves como que tú eres, ¿verdad? Un ente aislado, sí, yo tengo que buscar mi pasión, tengo que buscar mi sueño. Pero si te das cuenta, entonces es correcto, pero es una visión muy limitada. Porque en vez de decir, cumple tu sueño, ¿qué tal si tú dices, cumple el sueño que Dios tiene para tu vida? Y en vez de decir encuentra tu pasión, es encuentra la pasión de Dios por la cual Él te ha puesto aquí. Y en vez de cuál es mi propósito, es cuál es el propósito de Dios para mí. ¿Amén? ¿Ven? Porque la Biblia dice que a veces no sabemos pedir y pedimos mal, dice Santiago. Entonces estamos pidiéndole, Dios, ¿cuál es mi sueño, Señor, mi pasión? Dame esto. Y Dios dice, discúlpame, Gustavo, ¿no? Yo te quiero mucho, di mi vida por ti, pero no es tanto que yo tengo un sueño para ti, sino es que yo tengo un sueño más grande que tú. Y lo que yo quiero es que tú encajes en ese sueño que yo tengo. Y cuando tú encajes en ese sueño, vas a ver que vas a vivir una vida muy plena y muy feliz. En vez de yo estar tratando de encontrar mi sueño, ¿por qué muchos jóvenes no encuentran su sueño, su visión, su propósito? Porque lo están buscando, quieren que Dios le diga, este es mí. Y lo que Dios quiere es que tú encajes en su plan, en su propósito. Y tú dirás, pero pastor, yo leo la Biblia y dice que Dios a algunos les dijo, no, yo te he llamado por profeta, yo te he llamado. Pero ahí mismo te das cuenta que cuando Dios les dijo para qué los había llamado, por ejemplo en el caso de profeta, no le dijo, yo te he hecho por profeta a las naciones, le dice. O sea, no le dice, te he hecho por profeta para que seas un profeta y tengas tu tarjeta de profeta y tu oficina de profeta y seas, ¿no? No. Te he dado por profeta, ¿a qué? ¿Cuál era el plan de Dios? Las naciones, que alguien proclame las naciones. Así que buscó una vasija y le dijo, te escojo a ti. Me escogiste a mí para que sea profeta, voy a ser el gran profeta. Ya voy a mirar abajo a los pastores. No te he escogido profeta para eso. Tengo un plan más grande y por eso te llamo profeta. Cuando Dios lo llama a Pablo, le dice, te he escogido, me eres un instrumento escogido. ¿Para qué? Para que lleves mi mensaje, ¿no? Delante de reyes vas a estar, a toda la gente. Sí, Dios tenía un propósito para Pablo, pero no era algo en él, era para algo más grande. Mientras tú buscas en tu vida lo que tú quieres para ti y encontrar tu lugar, es una visión muy egoísta, es una visión muy cerrada, y a veces por eso Dios no te muestra. Porque ¿para qué te va a mostrar algo que lo único que va a hacer es llenarte la mente? Supongamos que tú tienes un llamado ministerial, de repente Dios te ha hecho pastor, te ha hecho apóstol, ¿no? ¿Para qué Dios te diría tú eres apóstol cuando no entiendes para qué? No entiendes que no tiene nada que ver contigo. No entiendes que no tiene nada que ver con un título. No entiendes que no tiene nada que ver con tu ego. Y si todavía hay eso en nosotros, orgullo, entonces Dios sabe que nos va a destrozar. Y por eso decía, no hay un propósito mayor. Somos parte de un plan mayor. Somos parte de promesas antiguas de Dios. Por eso muchas veces también cuando decimos Dios háblame, queremos que Dios te diga, no, que Dios me diga, Gustavo, esto es lo que no, y sí, Dios puede hacerlo, Dios puede hablar personalmente, pero ¿qué tal mejor si digo Dios, de repente tú ya has hablado acerca de mí y simplemente tengo que descubrir lo que tú ya has prometido? Porque me incluyo, estoy incluido en esa promesa. Y por eso es que tú lees la Biblia.
antes de que tú puedas decir, ¿no? Mucha gente dice, ¿no? Y decimos como cristianos porque tenemos comunión con Dios, y yo puedo decir, ¿sabes qué? Dios me habló el otro día y Dios me dijo esto específicamente, Dios me dijo que no tome esto, Dios me dijo que no vaya por aquí. Sí, Dios habla específicamente y puede decirte dirección, haz esto, haz lo otro. Pero muchas veces antes de que Dios te hable así tan claro, Él lo que quiere hablarte es a través de la palabra, que aprendas a escuchar a Dios primero en su palabra, porque en su palabra están sus promesas, sus mandamientos, su voluntad. Cuando tú conoces su voluntad, entonces Él sí te puede decir, hablar personalmente, porque tú ya conoces, ya hay un fundamento en esa relación. Y por eso que la gente que no conoce la palabra y dice Dios me habla, a veces dicen, ¿sabes qué? Dios me ha hablado que ¿cómo se llama? Que tengo que cambiarme sexo, Dios me ha hablado que tengo que dejar a mi esposa, Dios me ha hablado que me tengo que dejar a mis hijos. Yo he escuchado gente que dice, Dios me ha hablado que deje, ¿de dónde salió eso? Tú sabes que Dios no fue, pero hazle creer a alguien que dice que Dios le dijo, que Dios le habló, que no es Dios. ¿Te imaginas ahí al pueblo de Israel en Jericó? Porque Dios había dicho que es la tierra, ¿qué? ¿Cómo dijiste? Hay una promesa para esa tierra, y ellos ahí parados frente a Jericó dicen, no, oye, mejor vámonos a Europa, ¿no? O mejor vámonos a África, ¿no? Viste que por el camino había un desvío ahí con un letrero que decía, no, a África, mejor no. Ellos no tenían poder de decisión. No tenían poder de decisión. O creían a Dios y eran usados por Dios. ¿Qué hubiera pasado con ellos si ellos decían, ¿sabes qué? En vez de estar en Jericó, viste esa flecha que decía África, ¿no? Y vámonos a África. Han escuchado que es bonito, ¿no? ¿Qué pasa si ellos decidían por su cuenta tomar su camino a África? ¿Qué iba a pasar con ese pueblo? Iban a desaparecer. Dios iba a levantarse otro pueblo de otra forma, porque la tierra prometida que Dios tenía era esa. Y empezaba con Jericó. Por eso, joven, y lo voy a decir, pues por algo estoy acá. ¿Te has dado cuenta cuando tú buscas tu profesión, cuando tú buscas qué hacer con tu vida? Es difícil, pero la pregunta es, ¿qué es lo que quiero hacer, no? ¿Qué es lo que quiero hacer en la vida? Quiero ser ingeniero, me gustan las matemáticas, me gustan las letras, ¿qué quiero hacer esto? ¿Qué quiero hacer lo otro? ¿Cuántos hemos podido traer ese futuro que tenemos, esa profesión y decirles, Dios, yo no sé qué hacer, o yo escogería, si escojo egoístamente voy a escoger esto, pero más importante, Señor, es ¿qué tú quieres que yo haga? Porque ¿sabes qué? Si es la voluntad de Dios que tú seas un misionero en Ayacucho, en Puno, y estás dentro de ese plan que Dios ha hecho desde hace siglos, y encajas en ese plan, déjame decirte que tú eres más efectivo y más de bendición para este mundo que seas un astronauta de la NASA, con títulos y joyas y toda la parafernalia del mundo, pero fuera de la voluntad de Dios. Ahora, nosotros estamos en este mundo y claro, vemos títulos, vemos posiciones, vemos, ¿no?, jefes y esto, porque ese es el ojo natural, ese es el reino natural, funciona así. Pero estamos hablando de que nosotros somos parte ahora de un reino mayor y por lo tanto Dios es el que manda. Dios es el que manda. Y no estoy diciendo que Dios no puede ponerte en lugares altísimos, no, pero cuando tú has logrado rendir tu voluntad, no hay lucha, no hay tensión, no hay presión, no hay que, no logré esto y quieres
y todo se vuelve oscuro, ¿no? Y ¿qué hago, Señor? No puedo estudiar esto, no puedo estudiar lo otro, o sí puedo estudiar esto, o el profesor se la agarró conmigo, ¿qué va a pasar? No hay eso. Porque tú estás tranquilo, porque tú sabes que lo que tú estás haciendo está en las manos de Dios. No te afanas, si no se puede, no se puede, si se puede, se puede, pero es Dios al final. ¿Y saben de dónde sale eso en la palabra? ¿Se acuerdan de ese hombre que era muy rico? Que Dios lo bendijo, porque la riqueza ¿de quién viene? De Dios. Era un hombre muy hábil también en su mente seguramente, porque hay que ser hábil para hacer dinero, ¿no? Y ese hombre era muy hábil y Dios lo bendijo y de repente él dice, wow, todo lo que tengo. Y dice, ¿no? ¿Qué hago ahora con todo lo que tengo? Ya sé lo que cualquiera haría con todo lo que tiene. Voy a construirme graneros más grandes, voy a añadirme todo para poder guardar mis... ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo, eres un necio. Eres un necio porque esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que has juntado, ¿de quién va a ser? Pero ¿cuál hubiera sido su oración de repente? No, Señor, mira toda esta abundancia que tengo. ¿Por qué me has bendecido tanto? ¿Qué quieres que haga con ella? No, ¿él en quién estaba pensando? En guardarlo para él, ¿no? Para la vejez, para la jubilación. Uno dirá, eso es lo más normal. No, no es lo más normal si nace de un corazón egoísta. Amén. ¿Todavía me quieren, hermanos? No. Así que vemos que somos parte, wow, de un plan, ¿no? ¿Cuántas veces uno quiere irse a la China, a la Antártida? Hermanos, yo tengo familiares en otros países y están viviendo mejor y viene Satanás con su agencia de viaje, ¿no? A decirte, mira, no, pues irte a vivir a otro sitio, ¿no? Si Dios me muestra, si Dios me ha creado para irme a vivir a otro sitio, me voy. Y no necesariamente al país que yo quiera, al país que Él quiere. Pero si Dios me ha creado para hacer de bendición acá en este país con todos los problemas que tenemos, Señor me ayudará. Porque yo no soy quien elijo. Amén. Yo no soy quien elijo. Soy parte de un plan mucho más grande, de una promesa mucho más grande. Y como alguien dijo, las promesas de Dios no tienen fecha de expiración. No tienen fecha de expiración. Y ahora viene esto. Esa promesa de Dios dada a Abraham hace 400 tantos años, donde ahora estos jóvenes con Josué y Caleb se encuentran frente a Jericó. La promesa de Dios, fíjense, la promesa de Dios los pone a ellos frente a algo imposible. La promesa de Dios, sí, porque hablamos de la promesa y qué linda es la promesa y que Dios tiene una promesa, pero la promesa los confronta con algo imposible, ¿no? Esa emoción que quizá ellos sintieron, ¿no? Saliendo del desierto y diciendo, por fin vamos a ir a tomar esa tierra prometida. Y como cuando nos pasa cuando caminamos y de repente vemos una silueta en el fondo, ¿no? Y es algo que vemos así muy, muy vagamente, muy pequeño, ¿no? Pero cada vez que tú vas caminando, que te vas acercando, eso que ves, ¿cómo se empieza a hacer? ¿No? Nosotros vamos a contra esa ciudad, ¿no? Y siguen caminando, y eso que se ve pequeño de repente empieza a verse más grande y más grande y más grande. Y cuando llegan, ¿qué decía el versículo 1? Que se encuentran con Jericó, y Jericó dice que estaba bien cerrada, nadie salía, nadie entraba, y era la primera ciudad que ellos tenían que conquistar. Jericó es una ciudad que ha encontrado ruinas, inclusive una ciudad aproximadamente que te demorabas media hora en rodearla, de unos 3,000 habitantes, pero tenía unos muros de piedra, tipo Sacsayhuamán más o menos, ¿ya? De 2 metros de ancho,
Y he leído comentarios y dan varios metrajes, pero más o menos 16 metros de alto. Sé que la gente de arriba caminaba por los muros, o sea, era ancho, era fuerte y era cerrada. Los hijos de Israel venían y la promesa de Dios los pone a algo imposible. ¿Qué estás queriendo decir, Gustavo? Quiero decir que no solamente porque estás en la voluntad de Dios quiere decir que la vas a tener fácil. Amén. Tú dices, Dios me ha dado un sueño. ¿Y cómo te emocionas cuando Dios te da, no? Te muestra un pedacito del sueño, ¿no? 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 Aleluya. Dios me quiere usar y aleluya, ¿no? Y te emociona. Dios me habló y Dios, ya muy bien. Y empiezas a caminar y eso que veías así, ¿no? Ese sueño que se veía tan medio borrosito, cuando te acercas tú dices, no solamente era difícil, sino Dios me está llevando a algo imposible, tengo que afrontar algo y ahora, ¿qué hago? Y sabes, la verdad que es lo que hace, ya para no ofender a nadie, ¿no? Porque lo que yo hago, o lo que yo usualmente hago, cuando me encuentro con Jericó y me paro frente a Jericó y miro, adivina qué hago. ¿Qué dijiste, Nita? Exactamente, tienes razón. No, Dios, no me habías contado este detalle, cómo era Jericó, ¿no? Y me doy media vuelta. Y bueno, pongo mi carpa por ahí, me pongo a jugar, ¿no? Hago algo, pero esa es la naturaleza, ¿no? Porque todo estaba bonito, ¿no? Hasta que llegamos acá. Todo estaba lindo hasta que llegamos acá. Y ahora tengo que enfrentar algo que naturalmente es imposible. Imposible. Y bueno, Dios le habla a Josué y le dije, Josué, tengo un plan para ustedes. ¿Cómo pueden derrotar esta ciudad? ¿Cómo pueden vencer lo imposible? Wow, Dios, ¿qué quieres, Dios? Voy a llamar a los más bravos de la iglesia, ¿no? Ya sé quiénes son. Y los voy a mandar para que ustedes han visto las películas cómo derrotaban las ciudades antiguas, ¿no? Primeramente tenían que tumbar, ¿qué cosa? La puerta, ¿no? Antes los muros son de piedra, así que los muros no se pueden tumbar. Y agarran, ¿no? Es un tronco, ¿no? Agarran, no sé. Agarren todos, ¿no? Ahí están Jan, ahí está Víctor, Cristian, Danilo, ¿no? Raúl, Roberto los dirige nomás porque ya no puede, ya está mal de la rodilla. ¿No? Yona, todos los... Metemos a algunas mujeres, no. Y agarran ese tronco y no empiezan a golpear la puerta, ¿no? A tratar, porque las puertas sí eran de madera, ¿no? Tratar de golpear las puertas para poder entrar. ¿Qué otra forma? A veces unos tiran, ¿qué tiran? Cuerdas, ¿no? Para tratar de trepar y escaleras también, ¿no? Vamos a hacer una escalera grande, ¿no? Y entrar. ¿Qué otras formas de conquistar una ciudad que estaba cerrada había? A ver, hay más formas. ¿Cuántos se acuerdan? Catapultas, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Fuego, ¿no? Tirar cosas a fuego. A ver, otra más, hay más. En la Biblia hay más, ¿Cómo atacaban ciudades? ¿Cómo? Una jaula. Muy bien, una jaula para enjaular esos, ¿verdad? Esos de Jericó. Muy bien, una jaula. ¿Qué más? Les cortaban, ¿qué cosa les cortaban? Como los que van en moto a nuestra casa, ¿qué te cortan? El agua, ¿no? Les cortaban el agua, los suministros para que se mueran de hambre y abran la puerta y se rindan. Claro, no, estaba cerrado ya, pero no dejan pasar a nadie. Muy bien. Pero Dios dice, ¿no? Josué, diles esto. Llama a los hombres de guerra
y rodeen la ciudad caminando una vez durante 6 días, una vez por día. Y al 7º día tienen que rodear la ciudad. ¿Cuántas veces? 7 veces. No sé si está en los versículos 3 y 4 por si acaso, ¿no? Durante 6 días una vuelta alrededor, y al 7º día daréis 7 vueltas y los sacerdotes tocarán las bocinas. Esos soldados tienen que haber escuchado a Josué decir y tienen que haberse rascado la cabeza, ¿no? ¿Cómo vamos a vencer? Solamente dando vueltas. Ya. Los iba a hacer parar a todos, pero tienen algunos cara cansados, así que no. Primer día, empiezas a dar una vuelta, ¿no? Ustedes son Jericó, ¿no? Ya, ¿qué crees? Tú ponte en la posición de ellos, ¿ok? Tú eres un soldado israelita y tú empiezas a caminar alrededor de Jericó. Primeramente, Dios le dijo que no podían hablar. No podían hablar, no podían usar celular, no podían usar nada, no pueden hablar. Y en silencio tienen que dar una vuelta el primer día. Ok, acá están los muros grandazos, gigantescos. Tú ponte en el lugar de ellos. ¿Qué haces tú cuando estás afrontando lo imposible y estás caminando ahí mirando el muro y estás caminando en silencio? ¿Ah? ¿Te estresas? Ya. Pero acuérdate que ese es el lugar que tienes que entrar, ¿ah? Esa es la tierra prometida, así que tú tienes que obtener eso. Y empiezas a caminar. ¿Qué haces mientras caminas? Piensas. Ya, muy bien, ¿qué más? ¿Qué haces tú cuando, cuando empiezas, como yo he dado ese ejemplo muchas veces, ¿no? Cuando en este caso era una ciudad, un problema que era imposible, ¿no? Pero ¿qué haces ya? ¿Qué haces cuando te enfrentas con algo imposible? Ajá, ¿qué empiezas a hacer? Empiezas a orar, ¿sí o no? Empiezas a orar. Primero en el primer momento ves la pared, ves todo. Pero ¿tú qué haces? ¿Qué haces justamente como te digo, ¿no? Cuando estás frente a una situación difícil, ¿qué es lo que haces? Te preocupas, pero ¿qué haces? ¿Te quedas preocupado? No, ¿qué empiezas a hacer? A orar, ¿no? Empiezas a orar, empiezas a ver la situación y empiezas ¿qué? A orar, empiezas a orar en silencio. ¿Cuántos saben orar en silencio? ¿No? No tienes que reprender demonios al taxista, no, tú oras en silencio, ¿no? Y empiezas a ver la situación y tú empiezas a decir, esto es lo que Dios ¿qué? Ha prometido. ¿Puedes volver atrás? ¿Puedes rendirte? No puedes. Lo único que puedes hacer es ir, pero es grande. Así que empiezas, adivina qué, empiezas a pensar o orar, ¿no? Pensar y empiezas a decir, si Dios no hace esto, Dios no nos ha dicho que ni tiremos ni una piedrita, nos ha dicho que marchemos. Y empiezas a poner tu confianza en qué. Si Dios no te ha dicho que pelees, ¿en quién empiezas a poner tu confianza? ¿A quién empiezas a...? Tú dices, no, si Dios no hace esto, no hay forma. Señor, si tú no lo haces, yo no puedo hacer. Empiezas, adivina qué, a perder la confianza en ti mismo y empiezas a poner tu confianza en Dios. Y la fe, lamentablemente, la fe o la confianza en Dios muchas veces es algo que en nuestra vida tiene que acumularse. Tiene que acumularse. Es como cuando quizás tú tienes guerreros, ¿no? Y tú les dices, ¿no? Y te preparas para la guerra, te preparas para la batalla, ¿no? Todos han visto, pues, como no están sentados, ¿no? Muchachos, hoy día vamos a pelear, ¿no? Y es el enemigo,
y algunos de ustedes van a morir y otros van a vivir y a ver si ganamos. No. Soldado Raúl, acá está el soldado Raúl. ¿En qué consistía tu entrenamiento? Entrenar, usar el arma, todo. Pero los sacaban a correr, ¿sí o no? Todos los días, muy bien. ¿Y qué tenían que cantar cuando corrían? Canciones de guerra, ¿no? No estaban en guerra, pero tenían que cantar canciones de guerra. Y no te voy a pedir que lo repitas, pero hablaban de otros países también, ¿sí o no? Hablaban de otros países, muy bien, ¿no? Son cosas irrepetibles para el oído normal, ¿no? ¿Con qué fin hacen eso? Para que tengan la valentía, ¿no? Pero ¿y cuánto a la primera canción ya tienen la valentía? No, ¿sí o no? Es algo que se va, ¿qué? Acumulando, ¿no? Empiezan, ¿no? Ya, un día, 2 días, ¿no? Cuando ustedes acaban el entrenamiento, ven una bandera, y ya Rambo les queda chico. Rambo para los antiguos, algunos jóvenes dirán, ¿quién es Rambo? ¿No? ¿Tú sabes quién es Rambo? Ya ven, no sabes quién es Rambo. Tengo que encontrar héroes más modernos, ¿no? Ya, el Capitán América les queda chico. Pero si se dan cuenta, es algo que se ha acumulado, eso es lo que me refiero, no es algo que se acumuló. Y a veces nuestra fe es así. Enfrentamos lo imposible y nuestra fe, ¿cómo está? Está apagada, ¿no? Nuestra fe no, o sea, sí creemos que Dios, pero está apagada. Entonces, Dios necesita que nosotros rodeemos la situación en oración y que poco a poco, ¿no? empezamos a entregar, empezamos a nosotros mismos a hablarnos, ¿no? Y viene la incredulidad y te habla, ¿no? Y viene el diablo y te acusa, y viene la situación y Satanás usa la situación para bombardearte, para desanimarte, todo, pero tú tienes que seguir, ¿qué? Rodeando. El primer día, ya quizá el primer día lo hiciste un poco tela, ¿no? Un poco viendo más las posibilidades, pero viene el segundo día y sigues andando, ¿no? Y de repente el tercer día, y de repente el cuarto día, y el quinto día, y yo te estoy seguro que cuando diste la vuelta, el quinto, el sexto día, no eras el mismo que el que dio la vuelta el primer día, porque ahora tú, ¿cómo estás? Dios ha dicho que nos va a dar esa ciudad. Dios nos ha dicho que ya no estás pensando tanto en la lógica de lo que tienes, sino ya estás pensando más en lo que Dios te ha dicho, en la promesa de Dios. Y cuando vino el séptimo día, dice la palabra que tenían que dar 7 vueltas, ¿no? Y de ahí tenían que gritar. Así que dan la primera vuelta. ¿Tú sabes cuál es la emoción que uno puede estar sintiendo ahí, no? Y ya está como que ha aumentado, ha perseverado en la fe, ha puesto su confianza en Dios. Ya las circunstancias no importan. Y cuando llega el término de la séptima vuelta, vienen ellos, suenan las trompetas, el arca. ¿Y qué hacen ellos? No, ¿cómo gritaron? ¿Así gritaron? No, ¿cómo gritaron? A ver, un hombre acá que alguien que sepa rugir como en casa, a ver. ¿Qué creen que salió? ¿Cómo estaba ese corazón listo, verdad? Tienen que haber dado un grito, todos los hombres ya han gritado, pero peor que cuando metes gol, se han gritado tan fuerte, han gritado con tanta fe y han gritado con tantas fuerzas, y era, o sea, en ese grito estaba todo, o acá es o acá no es, no hay una segunda oportunidad. Y gritaron con todo, dice la palabra que los muros empezó a temblar. ¿Tú te imaginas eso? Esos hombres tienen que haber entrado, pues no, ya eran invencibles por haber hecho lo que Dios les había dicho y por haber obedecido y por haber perseverado.
en la promesa de Dios. Como decía, mi tendencia de repente es cuando veo lo imposible, adivinen cuál es mi tendencia. La primera tendencia es decir, no, esto no es para mí. Voy a buscar un atajo y en vez de Jericó me voy a buscar otra ciudad, ¿no? Que en vez de muros tenga pues solo calamina, ¿no? O Eternit, triple. Ay, si soy valiente, no, rompo el triple. No, claro, porque eso tú lo puedes hacer. Pero la piedra tú no la puedes romper. Para terminar, porque han sido muy pacientes, ya mañana van a dormir hasta tarde, van a votar, van a hacer lo que desean. Todos afrontamos un Jericó. Ahora, nuestro Jericó cambia, ¿no? Según el momento de las estaciones de la vida, o sea, no siempre es el mismo, pero todos afrontamos algo imposible, que sabemos que Dios lo ha prometido, pero es imposible. Para ellos era el cumplimiento de este sueño o esta promesa que Dios le dio a Abraham. Pero ¿qué es aquello por lo cual tú necesitas orar? ¿Qué es aquello por lo cual? Pero no solo necesitas orar, sino no orar una vez, sino recibir la fe para poder vencer. Recibir la fe para poder vencer. Pero como decía, ¿no? Nuestro problema es que nos vemos independientemente del plan de Dios e independientemente de las promesas de Dios. Si yo me veo independientemente del plan de Dios y las promesas de Dios, por supuesto que voy a ir en muchas direcciones, pero cuando yo entiendo que soy parte de algo más grande, cuando yo entiendo que soy parte del plan de Dios, que ese plan a veces me va a llevar a situaciones imposibles, pero que es parte de lo que Él ha puesto delante mío, es diferente. Y la Biblia lo dice claramente. Dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pablo usa esa analogía. Tú eres un miembro del cuerpo. Ok. Supongamos que yo soy este dedo, ¿no? El dedo pulgar. ¿Cómo yo puedo encontrar como dedo pulgar mi propósito para vivir? ¿Cuál es? Si yo como dedo pulgar, yo digo, Señor, muéstrame mi sueño. ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es el sueño para mí, Señor? Yo soy el pulgar. ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi pasión? ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué quieres para mí? ¿Qué has escogido para mí? ¿Dios qué le va a decir? Eres el pulgar, pero adivina qué. No tengo un sueño para ti individual. ¿No? Aprende a funcionar bien con la mano, porque tú eres parte de una mano. ¿No? O sea, antes de que tú sepas tu sueño, todo, hay otras cosas más importantes. Aprende a trabajar con otros. Sé humilde. Es más importante que conocer tus sueños, que aprendas esas otras cosas. Porque cuando empieces a trabajar con donde Dios te ha puesto, en la parte que Dios te ha puesto, adivina qué, un día vas a agarrar, no sé, algo que se necesitaba sujetar con el pulgar, y el pulgar va a sentir que está cumpliendo ¿qué? Su propósito, y se va a sentir importante, y vas a ver, wow, para esto yo servía, y qué importante soy, y gracias Dios por estar acá. Pero de nada vale que yo le diga al pulgar, tú sirves para grandes cosas, para agarrar cosas que son muy pesadas, y para eso sirves. Y el pulgar va a decir, ay, ese es mi sueño, para eso sirvo, qué lindo soy. Y cuando la mano quiere usarlo, déjame, yo estoy con mi sueño acá, para eso sirvo yo. No. Y por eso es que muchas veces, en vez de estar pensando en cuál es mi sueño, todo, tengo que pensar en donde Dios me ha puesto, como dice la palabra, sirve en lo que sea, hazlo con todas tus fuerzas, hazlo como para el Señor y no para el hombre, y ahí vas a encontrar tu llamado. De repente eres, como te digo, un apóstol, rey, arcángel, querubín, lo que sea. Vas a encontrar tu llamado, pero tu llamado lo vas a encontrar
¿Por qué? Porque eres parte de un plan más grande que tú. ¿Y adivina qué? Si tú eres pulgar y tú quieres trabajar y tú te das cuenta que tienes que trabajar con la mano, pero tú le caes mal a los 4 dedos de furia, ¿no? Tú le caes mal. Este pulgar es feo. Este pulgar es feo. ¿Adivina qué? Adivina qué va a hacer Dios. ¿Con quién va a tratar Dios? ¿A quién va? ¿Verdad? Tienes que estar tranquilo. Porque si tú estás haciendo lo correcto y estás tratando de vivir lo correcto, tranquilo. No. Ya sé, no, yo tengo que, ¿no? Tengo que pelearme con ellos. No te preocupes. Pastor, yo tengo tantos dones y la gente no se da cuenta cuán dotado soy. Lo importante no es que la gente se dé cuenta ni que el pastor se dé cuenta. Lo importante es que Dios se dé cuenta. Y adivina qué, si el pastor te ha agarrado contigo y por ser un carnal no quiere reconocer tus dones, adivina Dios a quién va a sacar un día. Sí, tú no tienes que preocuparte. Dios lo va a sacar. Pónganse en pie, hermanos. Dile que está a tu costado, gracias por haber aguantado. Dile. No es que encuentres tanto lo que Dios te dice a ti, sino es lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios dice en su palabra. Cuando el diablo tentó a Eva, lo primero que les dijo fue, ¿con qué Dios ha dicho? ¿No? Tratando de descreditar la palabra de Dios. Y cuando el diablo tentó a Jesús y Jesús dijo, por ejemplo, no solo de pan vivirá el hombre, él tomó para sí una palabra que había sido dicha hace miles de años a otra gente y en otro lugar. En Deuteronomio el Padre no le está hablando a Jesús, el Padre le está hablando a los israelitas. Sin embargo, miles de años después, él toma esa palabra y dice, esto es para mí. Deuteronomio, tú no ves ahí que dice para Jesús lo va a usar, no, pero él dijo, esta palabra es mía. ¿No? Cuando dijo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, eso no fue escrito para Jesús, eso fue escrito en letras para el pueblo de Dios. Pero cuando Él fue tentado, Él dijo que esto es para mí, a tu Dios solamente adorarás y a Él solo servirás. ¿Ves? Jesús no dijo, el Padre me está hablando ahorita. No, hay otras palabras donde Él dice, no, el Padre me muestra todas las cosas, el Padre me dice, yo solo digo lo que el Padre me dice. ¿Cómo Él podía ser tan finito en decir lo que Dios decía? Porque Él antes ya había puesto de fundamento la palabra para Él. Entonces el Padre Él podía hablar porque Él no se iba a desviar de la palabra. Y Él se apropió de Deuteronomio. Él no dijo, como a veces uno lee la Biblia, no, Señor, ¿qué le has dicho al pueblo de Dios? Esto, el pueblo, y no te das cuenta que en realidad Dios te lo está escribiendo para ti. La otra vez hablaba con un hermano y él me decía, yo leí esto y ¿por qué esto es lo único que Dios me mostró como que era para mí? Sí, porque así es. Aunque no fue escrito para ti, pero es para ti. Es para ti. Así que no es tanto que Dios te hable personalmente, sino es que tú tomes su palabra y la apliques a ti. Y no hemos acabado, pero el tiempo sí se acabó. Miles de años después, dice la Biblia que Jesús está caminando y salió de Jericó, la misma ciudad. Dice, y al salir de Jericó le seguía una multitud y 2 ciegos estaban allí. Y le gritaron, ¿no? Jesús, hijo de David,
ten misericordia de nosotros. La gente los reprendió, dice, para que callasen. Pero ellos clamaban más alto diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Y Jesús se detiene ahí en Jericó, justo frente a esa ciudad donde estaban esos muros que ya estaban destruidos. Y les dice, ¿qué quieren que os haga? ¿Qué quieren que os haga? ¿Qué quieres, hermano? ¿Qué quieres de verdad que Dios haga? Ahora tú dirás, pero Jesús era obvio, si son ciegos, ¿qué crees que quieren? Pero tú sabías que Jesús a mucha gente con la cual él se encontraba siempre les preguntaba qué quieren que haga. Ahora era obvio, ¿no? El hombre estaba manco, el otro era cojo, el otro era ciego. Tú dirás, Jesús, pero no ves si... Pero Jesús, ¿por qué pregunta qué quieren? Porque muchas veces no sabemos qué queremos. Tenemos una necesidad, pero no hemos encontrado el problema o no hemos encontrado la respuesta a la necesidad. Y Él nos está preguntando, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida? Que tú sabes que es su voluntad. No es porque es tu voluntad, no es una petición egoísta, sino yo quiero que pienses en algo que tú sabes, Dios, esto es tu voluntad. Como es tu voluntad, como es tu promesa, yo podría pedirte que tú hagas esto, yo puedo pedirte que tú hagas esto. No es algo egoísta, no es algo que yo creo que tiene que ver con tu plan y que es parte de mi vida y tú quieres que yo logre esto, tú quieres que yo alcance esto. De repente hay algo que tú quieres que Jesús quite de tu vida y que es parte del plan de Dios. Dios lo ha prometido, como hemos cantado muchas veces, Dios ha prometido darte un corazón nuevo, Dios ha prometido cambiarte. Pero Señor, no ha cambiado. Quizás es tu Jericó, eso algo parece que es imposible para ti, pero eso no quiere decir que Dios no quiere cumplir su promesa. Pero a veces tenemos fe en un momento como, ¡ay! Vencemos, pero después otra vez eso nos vence. Porque tenemos que seguir insistiendo, no solo una vuelta un día, 6 vueltas, 7 vueltas, 13 vueltas fueron en total, hasta el momento en que realmente tenemos la fe y llega ese momento en que tú estás orando, llega ese momento en que tú estás en esa reunión y ¡ay! Das ese grito y eso cae. Y eso cae. Y acá hay testimonios de grandes cosas que han caído en el momento que llegaste a ese lugar donde pudiste pedirle a Dios. Es lo principal, que nuestro corazón cambie, que Dios quite cosas. De repente tienes una necesidad física, de repente tienes una necesidad económica, pero como decía, ¿no? Que tú sabes que todo esto está de acuerdo al plan de Dios, que el Señor te sane. Señor, yo quiero que me sanes, pero va más allá de solo sentirme bien, Señor. Yo quiero que me sanes porque yo quiero servirte con todo mi cuerpo. Yo quiero servirte con todo mi cuerpo. Yo no quiero estar yendo al hospital, yo no quiero estar ahí, a menos que tú quieras que yo vaya al hospital para que predique. Entonces, ¿verdad? Vas al hospital a predicar y el diablo te sana gratis, porque no quiere que vayas al hospital. Lo digo nomás, no, el diablo no te sana, ¿no? Pero a lo que me refiero es que las circunstancias muchas veces pueden cambiar si nos alineamos con el plan de Dios. Si nos alineamos con el plan. Así que cierra tus ojos ahí un momento. No vamos a hacer un llamado para que pases, pero Jesús, como te dije, esos 2 hijos le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué queréis? Que os haga. Y nuestro Jericó cambia, o sea, nuestro Jericó no es el mismo del año pasado. De repente nuestra imposibilidad no es la misma, de repente estamos confrontando ahora algo. Pero déjame decirte, Dios todavía cumple promesas. Dios todavía cumple promesas. Y sus promesas no tienen fecha de expiración. Si yo soy sincero, hermano, yo te puedo decir, yo a veces me canso y dejo de orar ya, y dejo de creer, y dejo de seguir dando vueltas, y no es Dios, yo lo hago y me canso y dejo de orar. Pero Dios después me recuerda que Él no ha cambiado su forma de pensar. Él sigue pensando igual, él sigue, su voluntad sigue siendo la misma. ¿Y a dónde regreso? Al mismo lugar regreso, al mismo Jericó para vencer.